Bully Magnets presenta. Ha pasado mucho tiempo en Bully Magnets como para que aún no hayamos hablado de uno de los sucesos más importantes, quizá el más importante de la historia. Así que sin más... El descubrimiento de América. Técnicamente nosotros la descubrimos hace muchísimos años, cuando llegamos a esta tierra que es nuestra tierra, ¿sabe? Bueno, sí, lo siento, estamos muy viciados por el eurocentrismo dominante en el estudio de la historia. ¿Qué tal? El encuentro de dos mundos. Bien, me gusta un poco más. Empezando por Europa. ¡Ash! Eurocentristas de porquería. Bueno, en realidad no es solo Europa, sino también Asia y África, el conjunto de los tres continentes que conformaban el mundo conocido durante el siglo XV y la situación geopolítica que los vinculaba en aquel entonces. Verán, la historia que todos conocemos es muy fácil y rápida. Había una vez un marinero llamado Cristóbal Colón que creía que la Tierra era redonda y quería trazar una nueva ruta a las Indias, pero nadie le creía, hasta que los reyes católicos de España, Fernando e Isabel, decidieron darle 3 carabelas, la Niña, la Pinta y la Santa María, así como dinero y gente para su viaje, y así lo hizo, llegando a América el 12 de octubre de 1492. Pero la historia de lo que pasó realmente, como siempre, es mucho más complicada. El siglo XV fue uno de grandes cambios y revoluciones. Varios inventos comenzaron a cambiar el panorama y el transcurso de la historia. Por un lado, la imprenta en 1450 comenzó a hacer más fácil el acceso a todo tipo de información. La carabela, inventada por los portugueses, un barcote con velas que hacía posible usar los vientos para navegar, hizo que el imperio portugués dominara las islas cercanas a las costas de África en el Pacífico. Las Azores, Madeira, las Islas Canarias y las islas de Cabo Verde. Así como también les hizo posible el intercambio comercial con los reinos de África, y a finales de los 1400 descubrieron que al otro lado del Océano Índico estaba la India. ¿Quién lo diría? Es decir, era una época en la que el mapa definitivo de lo que era la Tierra se estaba trazando, y poco a poco navegantes de todos lados añadían más y más piezas al rompecabezas. España, por su parte, estaba reunificándose bajo el reino de los Reyes Católicos, y para 1492 terminando con la Reconquista, que consistía en expulsar a los musulmanes de su territorio. Era un buen momento para mirar hacia afuera y buscar formas para competir comercialmente con el reino de Portugal. Oh, es un buen momento para mirar nuevos horizontes, si tan solo alguien viniera con una buena propuesta. Y fue entonces que entró en escena alguien que hoy en día todos conocemos. ¡Cristóbal Colón! ¿Quién? Pero que en aquel entonces prácticamente era un donadie, aunque, como él mismo explicaba, desde muy corta edad he navegado la mar océano, haciendo de este mi oficio desde que era muy niño, y así lo he hecho durante 40 años. Todo lo que hasta hoy se ha navegado lo he recorrido, y nuestro Señor me ha bendecido con el espíritu de la inteligencia en la ciencia del mar. Me dio manos para dibujar sobre la esfera las ciudades, los ríos, las montañas y los lagos, todo en su sitio exacto. Ah, pues... ¡qué padre! Bueno, sí, Cristóbal Colón fue un navegante genovés que no solo era bueno navegando, sino que también era un ávido estudioso que, gracias a la imprenta, pudo consultar las crónicas de exploradores anteriores a él, como Marco Polo y sus locas aventuras por China. Marco Polo y sus aventuras locas por China. Este es mi favorito. A partir de estas crónicas, mi sueño se ha vuelto a trazar una nueva ruta hacia las Indias, navegando a través del océano para traer especias y todo tipo de cosas lindas. Verán, uno de los mitos cuando se habla de Cristóbal Colón es que en su tiempo la gente creía que la Tierra era plana. En realidad, desde el tiempo de los antiguos griegos, al menos la gente con acceso al conocimiento sabía que la Tierra era redonda, e incluso se calculaba de manera más o menos acertada que su diámetro era de alrededor de 40.000 kilómetros, aunque claro, esto variaba dependiendo de a quién le preguntaras. Colón, por ejemplo, sustentaba sus ideas en las del geógrafo y cartógrafo Marino de Tiro, quien calculaba que el diámetro de la Tierra era 10.000 kilómetros menor a lo que es en realidad. ¿Lo ven? ¡Les digo que es posible! También estaba Paolo Toscanelli, un matemático, astrónomo y cosmógrafo italiano, que hizo un mapa de la Tierra que, bueno, no contemplaba América, y en 1474 envió una carta con un mapa adjunto a su antiguo amigo el médico portugués Fernando Martins de Rory.
al que el rey Alfonso V de Portugal le había pedido un parecer geográfico sobre las rutas a las Indias. En ella explicaba: ¡Al oeste! ¡Navegad hacia el oeste! ¿Al oeste? ¿Pero alcanzan las provisiones para un viaje tan largo? Para mí que esas son locuras. ¡Ash! Nadie me toma en cuenta. Me pregunto si es por esta toalla que me gusta usar en la cabeza. Y años más tarde, Cristóbal Colón tuvo acceso a esta carta por mediación del mercader Lorenzo Berardi. Colón transcribió el texto en latín de la Carta de Toscanelli en un folio en blanco de un libro que hoy se conserva en la Biblioteca Colombina. Con toda esta información, Colón concluyó que aquello que Marco Polo había descrito como las islas de Zipango, que hoy sabemos es Japón y que Marco Polo solo escuchó por ahí que existían, pero nunca conoció realmente, debían estar a unos 4.800 kilómetros al oeste, atravesando el Pacífico. Lo cual no era cierto en lo más mínimo, pero Colón tuvo una suerte increíble, porque es más o menos a 4.800 kilómetros del Atlántico que están las islas del Caribe a las que llegó tiempo después, pero no nos adelantemos. Así que Colón primero fue con la corona de Portugal, dado que los portugueses eran los líderes en cuanto a navegación se trataba, pero lo rechazaron, argumentando que la expedición era muy riesgosa. Colón entonces fue con Francia e Inglaterra, pero el resultado fue el mismo. Y finalmente, cuando fue con los españoles, consiguió que Fernando e Isabel, los reyes católicos, le dieran 3 carabelas, una tripulación de 90 hombres y algo de provisiones. En realidad, aunque era mejor que nada, el financiamiento que los reyes le dieron a Colón no era la gran cosa. Las 3 carabelas y un crédito a nombre de la familia de navieros Pinzón. Colón fue nombrado almirante de la Mar Océano y embajador de la corona española. Esto le permitió equipar a la Niña, la Pinta y la Santa María, con las cuales zarpó desde el puerto de Palos, al sur de España, el 3 de agosto de 1492. Lo que les esperaba serían 3 meses de viaje, en el que los marineros que servían a Colón poco a poco irían perdiendo la fe, a causa de las inclemencias del clima, la falta de viento en algunas partes y casi al final del trayecto, el llamado Mar de los Sargazos, que está casi llegando a las Bahamas, un cacho de océano en el que las algas llegan a ser tan espesas que dificultan la movilidad de las naves. Las 3 carabelas de Colón, sin embargo, consiguieron atravesarlo, y entonces el viento comenzó a soplar de nuevo y llegaron las primeras señales reconfortantes, como aves que se acercaban volando y ramas y juncos verdes en el agua. Y en octubre de 1492, Colón tocó tierra en las islas del Caribe. La primera isla a la que llegó la llamó San Salvador, y hoy es parte de lo que conocemos como las Bahamas. Después de eso se topó con lo que hoy conocemos como Cuba, y empezó a explorar por ahí y a proclamar todo a nombre de la corona española. En nombre del rey y la reina de España, proclamo esta tierra como Juana. En nombre de sus majestades los reyes católicos y en nombre de Dios Todopoderoso, bautizo esta isla en la que hemos quedado varados en plena Nochebuena, la isla de Navidad. ¿Y ese qué está diciendo? No sé. Creo que es un señor loquito. Los locales de las islas a las que llegó Colón eran los taínos, y lo que hoy en día sabemos de los taínos es poco, porque, bueno, spoilers, no les fue nada bien en esto. ¿Que dónde está el oro, jolines? ¡El oro! ¡El oro! Eran pescadores, probablemente eran una sociedad matrilineal, es decir, un sistema de descendencia que se define por la línea materna. Eran, según descritos por Colón, gente muy inocente y generosa, que los llenó de regalos desde su llegada. Y en cuanto a la cuestión religiosa, veneraban a los espíritus de sus antepasados, a los cuales llamaban semis. La isla de la Navidad, lo que hoy conocemos como Haití y República Dominicana, fue el lugar donde Colón encalló y formó el primer asentamiento de 39 hombres. Los dejo aquí, 39 marineros mugrosos y propensos a la violencia y un montón de indios locales que no entienden qué está pasando exactamente. Volveré en menos de lo que imaginan con apoyo de sus majestades. Estoy seguro de que nada saldrá mal. Colón regresó a España, en donde fue recibido como todo un héroe y una celebridad. Había zarpado a lo desconocido y regresado victorioso. Trajo consigo animales disecados y diversas especias.
chiles, algodón y tabaco, entre otras cosas, así como taínos secuestrados, que seguramente no la pasaron muy bien. Te dije que eran malas personas y no les regalaras todas esas cosas. Colón de inmediato escribió al ministro de Finanzas de los Reyes Católicos, Luis de Santangel. Su carta resume muy bien todo lo ocurrido, así como la visión de Colón de toda esta situación. Le escribo a usted cómo en 33 días he llegado de las Indias, haciendo uso de los recursos y los barcos que he recibido de vuestras majestades. Con ellas descubrí una gran cantidad de islas habitadas por numerosos locales, de las cuales he tomado posesión en nombre de sus altezas reales, colocando un estandarte con su emblema real y sin encontrar oposición alguna. Bueno, sí, Colón, porque nadie entendía una palabra de lo que estabas diciendo. He proclamado ya la isla de San Salvador, la isla de Santa María de la Concepción, la Fernandina, Isabela y Juana. Estas últimas tres, un claro intento de hacerle la barba a los Reyes Católicos. Y por último la Navidad, en donde he dejado un asentamiento de hombres preparados militarmente. No hay de qué preocuparse, conozco al rey de los locales y estoy en muy buenos términos con él, al grado que ha dicho que me considera un hermano. Pero igual si las cosas se ponen hostiles, estas personas no conocen las armas, ni siquiera la ropa, así que podemos destruirlos sin mayor problema. En conclusión le digo que si vuelvo en otra expedición puedo regresar con muchas más riquezas. Piense en todo el oro, las especias y los esclavos que podemos tener. Eso fue lo que Colón escribió, palabras más, palabras menos. Piensa en todo el oro, las especias y los esclavos que podemos tener. Ja 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 ja, entre paréntesis, risa malvada. Vaya pues, qué sujeto tan peculiar. Y Colón convenció a los reyes de financiarle una segunda excursión en 1493, esta vez con 17 barcos y 1200 personas. O sea que iban bastante apretados. Aparte llevaban ganado, caballos y cañas de azúcar que pensaban usar para crear plantaciones. Vamos, que se fueron sobrados de equipaje, como quien viaja para quedarse. Al llegar a la isla de la Navidad, Colón descubrió que las cosas no habían salido nada bien con los locales y todos los que se habían quedado estaban muertos. ¡Ah, rayos! Pero mientras los europeos comenzaron a sentarse, Colón siguió navegando por toda Centroamérica, enloquecido porque aún pensaba que había llegado a las Indias, pero sus descubrimientos no coincidían con lo que había leído y los pobres taínos comenzaban a vérselas muy pero muy mal. En cuanto a Cristóbal Colón, terminó haciendo 4 viajes a América y bueno, al final casi perdió la razón. Verán, es un error llamar a Colón un explorador. Él nunca pretendió ser uno. Lo que quería era descubrir una ruta comercial, una nueva manera de llegar a un lugar ya conocido. Pero se encontró en una situación compleja, frente a obstáculos completamente inesperados. Todo esto fue una carga pesada para él que al final de sus días lo alejó de la realidad. Esto se puede confirmar al leer los escritos que dejó después de sus travesías, como el llamado Libro de las Profecías. Eres el elegido, Colón. Eres lo máximo. Y también eres muy sexy. Colón vivió hasta sus últimos días convencido de que había llegado a Asia y falleció en Valladolid en 1506, posiblemente por complicaciones derivadas de gota o artritis. Es importante volver a Europa, en donde en 1494 se firmó un tratado de suma importancia para los siglos por venir y la manera en la que se configuró el nuevo mapa. Estamos hablando del Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas se firmó el 7 de junio de 1494 entre los representantes de Isabel y Fernando, los reyes católicos por una parte, y los del rey Juan II de Portugal por la otra. En ellos, y con la intervención del Papa Alejandro VI, se establecía el reparto de las zonas de navegación y conquista del Océano Atlántico y del Nuevo Mundo. Esto mediante una línea situada a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Todo para evitar un conflicto de intereses entre las dos monarquías. De esta manera, los portugueses eran libres de hacer lo que se les antojara a través del Cabo de Buena Esperanza y los españoles podían hacer lo mismo en las recién descubiertas Antillas.
Y fue tiempo después que los portugueses cayeron en la cuenta de que dicha línea, 370 leguas al oeste de Cabo Verde, contemplaba un pedazo de territorio del nuevo continente, que hoy conocemos como Brasil. Y esa es la razón por la cual Brasil es el único cacho del continente en el que hablan raro. Ahora lo saben. ¡Ey! Eso me ofende. Y fue así que los dos reinos, con la intervención del Papa, dividieron el mundo en dos, dejando lo que quedaba a la izquierda para España y lo que quedaba a la derecha para Portugal. El problema fue que no le preguntaron a nadie más, especialmente a la gente que, bueno, vivía ahí. Verán, la verdad es que no es nada controversial o exagerado decir que Colón no fue precisamente bueno con los taínos en las Bahamas. Su plan inicial era llevarlos a Europa como mano de obra esclava, pero las enfermedades que trajeron consigo acabaron matándolos. Así es, ni siquiera la biología estaba del lado de los locales, y aparte de sufrir a causa de la barbarie de los conquistadores, las enfermedades, hasta ese momento desconocidas para ellos, acabaron matándolos. Colón y los conquistadores querían riquezas para la corona, y por ello esclavizaron en sus propias tierras a los taínos. Cada individuo mayor a 14 años debía cumplir con una cuota mensual de oro, o les cortaban las manos. Al día de hoy, los historiadores estiman que antes de la llegada de Colón había entre 1 y 3 millones de taínos habitando en las Bahamas. 100 años después de la llegada de Colón había solo 200. Sí, les dije que no les fue nada bien. En cuanto al Imperio Español, bueno, se hicieron inmensamente ricos, tan ricos que cambiaron la manera en la que la economía funcionaba hasta entonces, e incluso algunos historiadores señalan que esto pudo ser el comienzo de lo que hoy se conoce como el capitalismo y la era global. Y como veremos en videos posteriores sobre la conquista, el avance de los europeos en el continente, que posteriormente sería conocido como América, ya no tenía vuelta atrás. El encuentro de los dos mundos trajo consigo lo que hoy en día llamamos el intercambio colombino, que para los americanos no fue precisamente bueno. Los europeos ganaron riquezas en oro y especias, y los americanos, bueno, viruela. ¡Maldita sea! Antes de 1492 no podríamos realmente hablar de una historia mundial, sino solamente de la historia de distintas regiones. Pero todo esto cambió con Colón. El intercambio colombino irremediablemente homogeneizó el panorama biológico mundial. Desde el tiempo de Colón, el número de plantas y especies animales ha disminuido continuamente, y las variaciones en las especies de un lugar a otro también han disminuido. Piénsenlo, hasta antes de la llegada de Colón a América, los europeos nunca antes habían visto un tomate. Y los nativos americanos nunca habían visto a un caballo. A partir de entonces, el planeta entero se homogeneizó biológicamente. Y así el intercambio colombino reacomodó completamente el patrón poblacional de los animales, las plantas y sobre todo de los seres humanos. La verdad es que bueno o malo son términos que no importan mucho en esta situación. Ambos continentes cambiaron para siempre, y el Imperio Español se convirtió así en un gigante. Lo que vendría después serían años de conquista, y el inicio de la América que conocemos hasta nuestros días.